Hola, mi nombre es Jorge Taura y hoy voy a hablar de triángulos semejantes. Los objetivos de este vídeo es definir lo que son figuras semejantes y determinar las condiciones que cumplen dos triángulos semejantes. El contenido conceptual que estamos desarrollando es la semejanza de triángulos. Para esto es importante que el alumno ya conozca lo que son la congruencia de triángulos. En este ejemplo vamos a ver una figura y con esto vamos a entender lo que son figuras semejantes. Tenemos esta imagen, la cual vamos a disminuir a la mitad. También la vamos a aumentar a el doble de su tamaño. Como podemos observar en estas tres figuras, conservan la misma forma, aunque sus tamaños son distintos. Otra forma de entender este concepto de semejanza es, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos las opciones de ampliar o reducir. Por ejemplo, en una fotocopiadora, cuando nosotros queremos sacar la copia, por ejemplo, de un plano o de un mapa de Honduras, tenemos este mapa que si lo copiamos tal cual, sería una escala de 100%. El tamaño de este sería el 100%. Si nosotros usamos una fotocopiadora para ampliarlo y decimos que vamos a hacer una fotocopia en aumento de un 200%, lo que estaríamos sería cambiando el tamaño de este mapa a el doble. Observamos cómo mantiene la misma forma, pero el tamaño es diferente. Con esto entonces vamos a definir que las figuras ampliadas o reducidas van a ser semejantes entre sí a la original. Y que las figuras semejantes conservan la forma, aunque no necesariamente conserven el tamaño. Con esto vamos a ver ahora lo que es semejanza de triángulos, comparando en este ejemplo estos tres triángulos. Tenemos el triángulo 1 que sería el triángulo ABC, el número 2 que es el DEF y el número 3 que es el GHI. Con estos tres triángulos lo que vamos a hacer primero es ordenar de mayor a menor las medidas de estos triángulos. Por ejemplo, la medida mayor de estos tres triángulos es la que va de aquí a acá, la BC, la EF y la HI. Para cada uno de estos triángulos. Luego la siguiente medida sería esta de aquí, que sería la CA, FD y G. Y la medida menor de estos tres triángulos, para el primero sería AB, DE y para el tercero sería GH. De esta forma vamos a ordenar de mayor a menor las medidas de los tres triángulos. Por ejemplo, para el triángulo 1 sería BC, CA, AB. BC, CA y AB. De la misma forma para los otros dos triángulos. ¿Para qué ordenamos estas medidas? Pues para hacer una comparación entre las medidas de estos triángulos. Por ejemplo, la primera comparación que vamos a hacer es las razones de las medidas de los lados más largos de estos tres triángulos. Habíamos dicho que las medidas de los lados más largos eran estas de aquí. Tenemos la medida del lado más largo del triángulo 1, que sería la medida BC. La vamos a comparar esta medida con las medidas más largas de los otros dos triángulos. Por ejemplo, comparando esta medida con la del triángulo 1 con la del triángulo 2, que sería EF para el triángulo 2, vamos a ver cómo la relación es 3 a 5. ¿Por qué 3 a 5? Pues como hemos dibujado estos triángulos sobre una cuadrícula para poder ver la escala de los mismos, si nosotros contamos la medida de este lado, que es el más largo de este triángulo, equivale a 3 cuadritos de estos. Y aquí sería igual a 5. Independientemente de la medida que sea, tenemos una relación de 3 a 5 entre estas dos medidas. ¿Y qué pasa si nosotros establecemos la relación de este lado con respecto al lado más largo de este triángulo? Vamos a ver cómo aquí la relación es el doble. Aquí mide 3 cuadritos de estos y aquí tenemos que mide 6 cuadritos. Por lo tanto tendríamos una relación 3 a 6, que si lo convertimos es equivalente a tener una relación 1 a 2, lo que significa que la medida de este lado de este triángulo de aquí es el doble de la medida de este triángulo de aquí. Ahora vamos a hacer el mismo análisis, pero en este caso para las medidas de los lados más cortos de estos tres triángulos. Si observamos la medida del lado más corto del triángulo 1 con respecto a la medida del lado más corto del triángulo 2,
si vemos, son iguales. Por lo tanto, vamos a decir que la relación entre estas dos medidas es de 1 a 1. Ahora, si analizamos la medida del lado más corto de este triángulo 1 respecto a la medida del triángulo 3, podemos observar cómo el desplazamiento en estos cuadritos aquí es el doble. Por lo tanto, vamos a decir que la relación de estas dos medidas del triángulo 1 y del triángulo 3 es de 1 a 2. ¿Qué encontramos en estas razones? Si nosotros comparamos las razones que hemos analizado anteriormente del triángulo 1 con respecto al 2 y del triángulo 1 con respecto al 3, vamos a ver que las razones que teníamos en los lados más largos era de 3 a 5, de esta con respecto a esta, y de 1 a 2 de esta medida con respecto a esta de aquí. Y en los lados más cortos teníamos que la relación del triángulo 1 con respecto al 2 era de 1 a 1 de estos dos lados de aquí, y del triángulo 1 con el triángulo 3 del lado más corto era de 1 a 2 de estos dos lados de aquí. ¿Qué podemos observar? Que las razones entre el triángulo 1 y el triángulo 3 son iguales. Las dos son de 1 a 2. ¿Qué más podemos observar en estos dos triángulos? Que en el triángulo 1 se va a dar entonces que las razones de las medidas de los lados más largos, BC con respecto a HI, es de 1 a 2. De los lados más cortos, AB y GH, también es de 1 a 2. Y de estos dos lados que nos hacen falta, también es la misma razón, de 1 a 2. Por lo tanto, vamos a ver que las razones de los lados correspondientes, o sea, de los tres lados correspondientes del triángulo 1 y el triángulo 3 son iguales. O sea, no son iguales sus medidas, pero sí las razones de las medidas entre ellos son iguales. También podemos concluir que las medidas de los ángulos internos de estos dos triángulos son congruentes. La medida del ángulo A respecto al ángulo G, la medida del ángulo B respecto al ángulo H son congruentes, y el ángulo C es congruente con el ángulo I. Por lo tanto, podemos concluir que estos dos triángulos, el triángulo 1 y el triángulo 3, tienen la misma forma. No necesariamente el mismo tamaño, pero sí tienen la misma forma. Con esto entonces vamos a decir que a estos triángulos que tienen la misma forma los vamos a llamar triángulos semejantes. Por lo que podemos decir entonces que el triángulo 1 y el triángulo 3 son dos triángulos semejantes. Con este ejemplo entonces vamos a definir lo que es triángulos semejantes. Vamos a decir que dos triángulos son semejantes cuando las tres razones de los lados correspondientes sean iguales y cuando los ángulos correspondientes sean respectivamente congruentes. Con esto hemos finalizado por hoy. Hemos aprendido a definir lo que son figuras semejantes y a determinar las condiciones que cumplen dos triángulos semejantes. Muchísimas gracias.